y de la oscuridad a la luz. Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más. Este es otro video que voy a hablar acerca de la luz. Esto va a ser un video un poco diferente porque esto no es un canal de ciencia, pero no me parece justo hablar de la luz sin antes hablar de su punto de vista científico. Yo creo que la luz, de su punto de vista científico, es muy interesante y creo que nos va a ayudar también para valorarlo un poco mejor, sino para tenerla más en cuenta a la hora de hacer videos, fotografías y todo lo demás. Lo voy a dividir la primera parte, que es esta parte científica, qué es lo que la ciencia ha descubierto de la luz hasta el día de hoy. Y lo voy a tocar por arriba, tampoco voy a profundizar mucho porque realmente hay mucho que hablar y yo creo que voy a hacer lo más sencillo posible. Y la parte 2 ya va a ser una parte más técnica, donde ya sí vamos a ver cómo podemos emplearla para mejorar nuestros videos. Y lo primero es hacer un poco de historia. Cómo comenzó todo, cómo llegamos a este conocimiento de la luz. Y realmente primero hay que hacer un poco de historia y ir hacia atrás en el tiempo a ver cómo fue que empezó esto. Y la luz, primeramente Galileo en 1638, Galileo se dio cuenta que el movimiento era relativo. Por ejemplo, si vamos en un carro a 60 millas y yo tiro una pelota a 10 millas, las velocidades se suman, 60 más 10, la pelota iría a 70, y como la pelota va a 70, cuando yo tiro la pelota, por eso la pelota avanza mucho más rápido que el carro. Pero el que está afuera lo mide así, a 70, la pelota va a 70, pero yo que estoy en el carro veo la pelota yendo a 10 millas por hora, no la veo a 70, porque yo estoy compartiendo el movimiento del carro. Entonces él se dio cuenta de esto. Él no lo hizo con carros, él lo hizo con barcos en el mar y eso, porque en ese tiempo eso era lo que había. Pero sí, se dio cuenta que el movimiento era relativo y estableció este principio que se llamó el principio de relatividad. Y una vez que Galileo descubrió este principio y lo estableció, no fue hasta 1676 en que un astrónomo danés y dedujo de que debía ser, un ejemplo, si el Sol está aquí y la Tierra está aquí, y Júpiter está más para allá, la luz llegaba más rápido, pero cuando la Tierra daba la vuelta alrededor del Sol y estaba de este lado, ya estaba a 300 millones de kilómetros de distancia. Entonces la luz tenía que viajar de Júpiter no solamente hasta aquí, sino que tenía que viajar todo ese trayecto hasta el otro lado, que es más o menos una distancia de 300 millones de kilómetros, porque el Sol está más o menos aproximadamente a 150 millones de kilómetros. Quiere decir que cuando estemos del otro lado del Sol, ya serían 150 más 150. Estos datos se refinaron un poco más, casi ya llegó a la velocidad en la que es aceptada en el día de hoy, y fue 299.742 kilómetros por segundo. Y quien lo midió exactamente así fue Michelson y Morris. Hicieron un experimento en el 1800 y algo más o menos, que fue que determinaron esta velocidad con unos equipos y metiendo la luz por unos cristales y haciendo una serie de cosas. Galileo había establecido que el movimiento era relativo y ahora viene Michelson y Morris y dice que la velocidad de la luz tiene una velocidad finita. Y por mucho que la medían con respecto a otras velocidades, por ejemplo, si la Tierra se está moviendo, está dando la vuelta para acá y la miden para este lado, debe dar otra velocidad porque se suma, se resta la velocidad de la Tierra a la velocidad de la luz. Y cuando la miden para el otro lado, entonces se debería sumar. Pero no era así. En cualquier dirección que midieran la velocidad de la luz, siempre daba la misma y siempre daba la misma. Y esto contradice el principio de Galileo, que descubrió en 1600, que decía que las velocidades eran relativas y se debían sumar. Entonces había ahí como una contradicción, había una discordancia y estaban la gente muy preocupada porque esto era súper extraño. Por otro lado, un señor llamado Maxwell, haciendo experimentos con campos magnéticos y imanes y cosas, se dio cuenta que los campos eléctricos y los campos magnéticos viajaban también a la velocidad de la luz. Qué coincidencia. Y dedujo por eso, dijo, si viajan a la velocidad de la luz, entonces quiere decir que la luz es un campo electromagnético, que quiere decir una onda eléctrica y una magnética que van viajando pareja las dos, y propuso que la luz debería ser una onda porque está compuesta por un campo eléctrico y otro magnético que viaja a la velocidad de la luz. Bueno, y me tuve que correr para acá porque me sacaron de ahí del local, pero ya pasando todo esto y ya era casi el siglo XIX, Albert Einstein, mirando todo esto de descubrimiento y mirando que la luz siempre viajaba a la misma velocidad, no importa quién la mida ni la velocidad que se mueva, por sobre distancia, y es igual a la velocidad. Un ejemplo,
Si vas a 60 millas por hora y recorres una milla en esa velocidad, quiere decir que tú vas a 60 millas por hora. Pero con la luz no pasaba esto. Con la luz no importa la distancia ni el tiempo, siempre daba la misma velocidad. Y dijo, si no varía la distancia, si no varía la velocidad, porque la velocidad siempre es la misma y la distancia, vamos a suponer que la midamos en la misma distancia, entonces ¿qué varía? El tiempo. Y dijo, bueno, vamos a suponer que la luz siempre viaja a esa velocidad, que no haya ningún problema con los instrumentos, que no haya ningún problema que estemos midiendo mal o que Galileo esté mal. Vamos a suponer que Galileo está bien y unifique estos dos conceptos. Por ejemplo, que las velocidades sean relativas, pero excepto la velocidad de la luz, que sea absoluta. Y con esta idea llevó a cabo su nueva teoría. En 1905 postuló su nueva teoría de la relatividad especial, que plantea eso mismo, que nada puede viajar más rápido que la luz. Si alguien viajaba más rápido que la velocidad de la luz o algo, se violaba el principio de causalidad. ¿Qué significa eso? Que las causas producen efectos y los efectos producen causas. Quiere decir que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, pudiéramos viajar al pasado o al futuro o ver eventos que ocurrieron antes de que ocurran, que eso no tiene ningún sentido. Entonces reforzó la teoría añadiendo que nada, ni nadie, ninguna interacción física, nada que tenga masa puede viajar a la velocidad de la luz, ni cerca ni más rápido que la velocidad de la luz. Y ya con esta teoría reforzó su teoría de la relatividad y unificó estos dos mundos de que las velocidades son relativas y que el experimento de Michelson y Morris decía que la velocidad de la luz era absoluta. Quiere decir que se vale tener que todas las velocidades sean relativas, pero hay una sola que es absoluta, que es la velocidad de la luz. Y sí, matemáticamente se demostró con teoría, con fórmula y con todo esto. Y esto se llegó a comprobar, no solamente con palabras como se lo estoy diciendo yo aquí, sino que años posteriores, nadie creía en la teoría de la relatividad, porque la gente decía, viajar a la velocidad de la luz, sí, para el tiempo es cero, porque esa es la constante que debería cambiar, ¿no? El tiempo, que pensábamos que era una constante, que no, el tiempo no varía, no. El movimiento para el tiempo. La gravedad, que posteriormente vamos a llegar a eso, para el tiempo también. ¿Y cómo se comprobó? Más adelante se inventaron los relojes atómicos. ¿Y qué dijeron? Bueno, vamos a ver si tiene razón Albert. Pusieron un reloj atómico en un avión y dejaron otro en tierra. Un reloj atómico. Y lo sincronizaron los dos. El avión despegó y empezó a moverse a la velocidad del avión casi 1000 kilómetros por hora y le dio la vuelta al mundo. Cuando llegó donde estaba el otro reloj, que lo compraron, efectivamente el reloj que iba en el avión se retrasó por unos milisegundos, pero se retrasó. Entonces dijeron, wow, es verdad que tiene razón. El movimiento, mientras más rápido nos movemos, el tiempo se vuelve más lento. Es con cualquier cosa. Cada vez que viajamos en carro, en avión, caminando, cada vez que nos movemos, lo que hacemos es dilatar el tiempo por la velocidad. El desfase temporal realmente no lo vamos a sentir en la vida diaria. Por ejemplo, que cogemos un carro y nos movemos de aquí al punto A al punto B, no vamos a sentir que el tiempo va más lento, porque es tan poco que es prácticamente inapreciable, pero significativo a velocidades mayores. Por ejemplo, ya cuando estamos llegando 100.000 kilómetros por hora, no lo vas a sentir. 150.000 kilómetros por hora no lo vas a sentir. 200.000 kilómetros por hora ya vas a sentir el desfase temporal. De hecho, el GPS tiene que tener este desfase temporal en cuenta, porque el GPS funciona con los satélites que están en órbita de la Tierra y esos satélites van a una velocidad mayor que la que nosotros nos estamos moviendo y tienen que tener este pequeño desfase, si no el GPS se va a equivocar por algunos metros o algunos kilómetros. Y teniendo en cuenta que la luz viaja a una velocidad finita, pues, teniendo en cuenta que el Sol está a 150 kilómetros, a 150 millones de kilómetros de distancia, le toma a la luz viajar un poco más de 8 minutos. Quiere decir que estamos viendo el Sol como era y dónde estaba hace 8 minutos. La Luna, 1 segundo y un poco más. La estrella más cercana de nuestro planeta, Alpha Centauri, 4 años. A la luz le toma 4 años ir de Alpha Centauri hasta la Tierra. Quiere decir que si nos paramos hoy por la noche y miramos la estrella Alpha Centauri, estamos viendo cómo era hace 4 años. Quiere decir que teniendo en mente este principio, la verdad que todo se ve diferente. Y esto nos lleva a una conclusión, y es que podemos ver el pasado. Lo podemos ver.
Por ejemplo, si te paras y ves el cielo, estás viendo el pasado. A lo mejor ya la Alpha Centauri, esa estrella ya explotó, no existe, pero nos vamos a dar cuenta de aquí a 4 años que veamos la explosión. En ese mismo momento a lo mejor no existe, o a lo mejor sí existe, pero la idea que quiero transmitir es que podemos ver el pasado de las cosas. Inclusive, peor aún, todo lo que vemos, si sabemos que la luz le tarda un tiempo viajar, cuando vemos algo realmente estamos viendo el pasado de eso, de todo. Cuando veo las matas, el suelo, realmente estoy viendo el pasado, porque le tarda un tiempo en llegar al ojo, muy pequeño, pero le tarda un tiempo. Quiere decir que estamos todos viéndolo con retraso. Nos parece que es tiempo real porque es muy rápido, pero es realmente el pasado. Pero había un problema, y era que si la luz tiene una velocidad finita y nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, Isaac Newton en 1666, me parece, desarrolló su teoría de la gravitación universal, que dice que la gravedad se propaga a velocidad infinita. La gravedad era una fuerza y era el producto de las masas sobre la distancia que lo separa al cuadrado, pero decía que era velocidad infinita, que era instantánea, que si el Sol ahora mismo desaparece por arte de magia, la Tierra automáticamente se da cuenta y se sale de su órbita. Y Albert Einstein había dicho que la velocidad de la luz, nada podía viajar más rápido que eso. Quiere decir que infinita quiere decir que la gravedad podía viajar más rápido que la velocidad de la luz, cosa que contradecía eso. Y a Einstein, a ver esto, dedicó los siguientes 10 años de su vida a desarrollar una nueva teoría de la gravedad que tratara de unificar y dijo, si la teoría de la relatividad especial inventé yo, debe estar bien, así que el que debe estar mal es Isaac Newton. Y en 1915 postuló una nueva teoría de la gravedad que llamó teoría de la relatividad general, porque generaliza la especial. Pero realmente es una nueva teoría de la gravedad que ahí dijo algo muy interesante, y es que la gravedad no es una fuerza, sino es la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir? Que los objetos masivos, por ejemplo, imagínense el espacio como una esponja y pone una bola de hierro arriba de la esponja. ¿Qué va a hacer? Va a hundir un poquito la esponja, ¿no? Y va a curvarla. La esponja es recta, una superficie recta, y cuando pone un objeto que pesa, la que hace es que la deforma. Así mismo el espacio. El espacio es como una esponja, es una malla con hilos, pero hilos rectos, ¿no? Y la luz viaja por esos hilos, por esas líneas rectas. Cuando hay un objeto masivo como la Tierra, como el Sol, ¿qué hace? Coge esas líneas y la abre, la deforma para poder crear ese objeto en el medio. Y esta deformación es lo que conocemos como gravedad. Realmente es una sensación y se propaga a la velocidad de la luz, cosa que unifica y da sentido, y con esta teoría muy sencilla y muy elegante podemos explicar prácticamente todo. Cuando digo espacio-tiempo es porque una cosa está relacionada con la otra y no pueden separarse, y le explico ahora. Objetos masivos deforman el espacio, lo inflan, y esa inflación, entonces las líneas que eran rectas ya pasan a ser curvas. Y Einstein dijo, bueno, si es así, si tienes razón, la luz también se va a desviar, porque la luz va en línea recta, pero si estas líneas se curvan, el espacio se curva, la luz también se va a curvar. Y dijeron, sí, pero ¿y cómo vamos a comprobar eso? Y dijo, bueno, vamos a algo masivo que tengamos cerca, un planeta o una estrella que sea grande, que haya deformado el espacio lo suficiente para ver esto. Dijeron, bueno, el Sol. El Sol debe deformar el espacio a su alrededor porque es bien grande, más grande de todo lo que tenemos alrededor, de todos los planetas, de todo, lo más grande. Pero ¿cómo vamos a saber que el espacio se deforma a su alrededor? Sencillo. Miramos la luz de las estrellas que pasan por alrededor del Sol y vemos si se desvía la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer si cuando le tiramos foto al Sol es de día y el Sol es muy brillante? Ninguna cámara puede ver la luz de las estrellas que están detrás del Sol. Y dijo, tranquilo, nos esperamos un eclipse, cuando la luna pasa al frente, se hace de noche, tiramos una foto y vemos la luz
que están alrededor del Sol. Esperamos que pase el eclipse, que se haga de noche y tiramos otra foto a ver si las estrellas cambiaron de lugar. Si cambian de lugar, entonces es cierto que es verdad que el espacio, cuando pasa el Sol, se deforma. Y dijo, ok, hicieron la prueba y en 1917 un astrónomo publicó la noticia. Científico llamado Albert Einstein tenía razón, es verdad que la luz se desvía cuando pasa cerca del Sol y la teoría general de la relatividad se pudo comprobar. Al otro día Einstein se hizo famoso, salió en las noticias. Eso hace más ya de 100 años que se sabe que la gravedad no es una fuerza, aunque parezca contraintuitivo porque tiramos algo y estamos pensando como la ley de Newton, que la gravedad es una fuerza, pero realmente no es así y ya se comprobó. Y no solamente con ese experimento, con muchos otros experimentos también se comprobó que la gravedad no es una fuerza. Teniendo en cuenta esto, ya estamos llegando casi a las conclusiones que son bien interesantes teniendo en cuenta estas dos teorías. La luz, como ella es la única que puede viajar a la velocidad de la luz, y cuando alguien viaja a velocidades cerca de la luz, el tiempo se vuelve lento, entonces la luz no tiene tiempo, porque viajar a la velocidad de la luz significa tiempo cero. Y ella es la única que puede viajar a esa velocidad. Conclusión número 1, la luz no tiene tiempo, porque ella es la única que puede viajar a esa velocidad. Si nosotros pudiéramos viajar a esa velocidad, el tiempo para nosotros también sería cero. A medida que nos vayamos acercando a esa velocidad, el tiempo se va poniendo lento, hasta que cuando lleguemos a la velocidad de la luz, sería cero. Segunda conclusión, la luz es eterna, porque como no tiene tiempo, siempre, para ella el tiempo no existe, y para lo que el tiempo necesita, dura para siempre. Tercera conclusión, la luz está en todo lugar al mismo tiempo, porque no necesita viajar del Sol a la Tierra, choca en la Luna, vira para acá, no. Para la luz no necesita viajar la distancia. Nosotros como observador vemos la luz viajar a 300.000 kilómetros por segundo, pero ella, el fotón de luz que va viajando a esa velocidad, como no tiene tiempo, llega a todos los lugares a la misma vez y está en todos los lugares a la misma vez. Otra conclusión es que no la podemos ver, no podemos ver la luz. La luz es un espectro electromagnético y solamente lo que vemos es una pequeñita parte, porque todo lo demás no se puede ver, es invisible a nuestros ojos, que es el Wi-Fi de tu teléfono, es la velocidad de la luz, el Bluetooth, la velocidad de la luz, el microwave usa la misma sonda de la luz, ondas de radio, la luz, el internet, la velocidad de la luz, los rayos gamma, lo mismo, luz ultravioleta, rayos X, luz infrarroja, rayos láser, todo eso es la luz, lo que en forma invisible. Y lo único que vemos es una partecita nada más, que es la luz visible, y realmente no la vemos. Lo que vemos es el efecto que hace cuando rebota en algún objeto. Por ejemplo, podemos ver el Sol y podemos ver el piso, pero no vemos el trayecto del Sol al piso, no vemos nada, simplemente vemos una cosa o la otra. Pero realmente el trayecto que hace la luz que viene del Sol y choca ahí, no vemos cuando choca ni cuando rebota, empieza a rebotar por todos lados. Simplemente vemos el efecto que hace cuando choca en algo. Quiere decir que prácticamente no lo vemos, lo que vemos es el efecto que hizo. Ya, no la podemos ver y tampoco, otra conclusión, que no podemos pararla. La luz viaja a la velocidad que viaja y nadie puede decirle párate ahí, detente, vamos a ver, ve más lento, ve más rápido. No, simplemente viaja a esa velocidad y no podemos darle órdenes. Cuando hacemos experimentos con la luz, la hacemos a simple vista. No podemos coger una partícula de luz y ponerla en un microscópico a ver de qué está hecha. No sabemos de qué está hecha. Suponemos que su movimiento, que su energía viene de su movimiento, porque toda la cosa que acelera y que tiende a acelerar necesita energía, pero la luz no. La luz se mueve simplemente sin energía alguna. Se supone que es una onda. También puede ser una partícula, porque el experimento de doble rendija plantea que pudiera ser las dos cosas. Probablemente puede ser una cosa o puede ser la otra. Se comporta como partícula, se comporta como una onda, en dependencia del medio, en dependencia de los experimentos que le hagan. Sigue siendo un misterio, realmente no conocemos todo de la luz, pero lo que sí sabemos es que es asombroso las cosas que tiene la luz, las cosas que esconde. Así que una vez que miremos un amanecer o un atardecer
o que miremos la luz en su entorno, rebotando en todos lados, por donde quiera, sí vamos a tener esto en cuenta, que estamos mirando algo que viene de otra estrella, la estrella más cerca que tenemos, que es el Sol, que no sabemos cómo funciona, que más o menos sabemos algo, una idea, pero realmente su esencia, su naturaleza no la conocemos, ni creo que la vamos a conocer, no tenemos la tecnología ni nada. Y esto es lo que sabemos todo para ver. Realmente la idea de este video es valorar un poco más y entender un poco más la luz, lo poco que sabemos de ella. Y esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, una manito para arriba, suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en el siguiente video.